Mi esposo firmó el divorcio riendo, pero lo que el juez destapó cambió todo. Nunca imaginé que el sonido de una firma podría cambiar mi vida para siempre. Ahí estaba yo, viendo cómo Roberto garabateaba su nombre en los papeles del divorcio con una sonrisa que jamás le había visto. Se reía como si estuviera firmando algo divertido, no el final de 12 años de matrimonio. «Todo está en orden, señor juez», decía con esa alegría extraña que me helaba la sangre. Yo temblaba, él celebraba. Pensé que conocía a mi esposo, pero esa risa me decía lo contrario. Lo que descubrí después me destrozó, pero también me salvó. Porque a veces, cuando creemos que perdemos todo, en realidad estamos ganando la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre nos hace más fuertes. Si quieres saber cómo una firma alegre puede esconder los secretos más oscuros, dale like a este video, suscríbete para más historias reales como esta, y déjame en los comentarios si alguna vez has sentido que no conocías realmente a alguien cercano. Pero antes de contarte cómo llegué a descubrir quién era realmente el hombre con el que compartí mi vida, ¿está usted seguro de que desea proceder con la disolución matrimonial, señor Salinas?, preguntó el juez Castillo ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos. Roberto sonrió de una manera que me hizo sentir náuseas. Era lunes por la mañana, 15 de marzo, y estábamos en el juzgado familiar de Guadalajara. Llevaba 3 semanas durmiendo en casa de mi hermana, pero ver a Roberto tan feliz me dolía más que todas las noches de insomnio juntas. «Completamente seguro, señor juez», respondió Roberto casi con entusiasmo. «Mi esposa y yo hemos decidido que es lo mejor para ambos». Lo miré fijamente. ¿Mi esposa? Hacía tanto tiempo que no me llamaba así. Los últimos meses había sido Elena a secas cuando me dirigía la palabra. Carmen Ruiz, mi abogada, me tocó suavemente el brazo. Era una mujer de 45 años, con experiencia en divorcios conflictivos, aunque el nuestro parecía ser el más tranquilo de su carrera. «Señora Vázquez, ¿confirma usted los términos del acuerdo?», me preguntó el juez. Asentí con la cabeza. Roberto había insistido en dividir todo por partes iguales. El departamento, los pocos ahorros que teníamos, los muebles, todo muy civilizado, demasiado civilizado. Roberto tomó la pluma que le extendía su abogado y firmó el primer documento con un flourish teatral. Incluso se rió un poco, una risa suave, casi musical. «Roberto», susurré sin poder contenerme, «¿por qué estás tan...» «¿Tan qué?», me preguntó volteando hacia mí con esa sonrisa que no reconocía. «Tan contento». Terminé sintiendo las mejillas arder de vergüenza. Porque ya era hora, Elena. Los dos lo sabíamos. El juez Castillo levantó la vista de los papeles y frunció el ceño. Su mirada se detuvo en Roberto, luego en mí, y regresó a los documentos. «Discúlpenme un momento», dijo y comenzó a hojear las páginas más despacio. «Señor Salinas, veo aquí que usted reporta trabajar en Seguros Metropolitanos desde hace 8 años. Así es, señor juez. Y su ingreso mensual es de 22,000 pesos. Correcto». Carmen me miró con curiosidad. Yo conocía esas cifras de memoria. Roberto había sido muy claro sobre nuestras finanzas cuando decidimos divorciarnos. Nada de pleitos, nada de abogados caros. Solo firmar y seguir adelante. El juez siguió revisando. Roberto tamborileaba los dedos sobre la mesa, pero mantenía esa sonrisa extraña. «Señora Vázquez, ¿usted confirma estos datos sobre los ingresos de su esposo?» «Sí, señor juez. Roberto trabaja en seguros desde que nos casamos. Es un hombre muy responsable». Roberto me dirigió una mirada que no supe interpretar. ¿Agradecimiento? ¿Diversión? ¿Lástima? Muy bien, continuó el juez. Procederemos con la firma de los documentos de división patrimonial. Roberto prácticamente saltó de su asiento para tomar la pluma. Firmó cada papel con la misma alegría desconcertante. Cuando llegó al último documento, el de la disolución final, hizo una pausa dramática. «¿Algún problema?», preguntó Carmen. «No, para nada», respondió Roberto. Solo quería saborear el momento. Y firmó, con una rúbrica exagerada y esa risa que me estaba volviendo loca. El juez Castillo guardó silencio por un momento largo, demasiado largo. Volvió a revisar los papeles, esta vez con más atención. «Disculpen»,
dijo finalmente. Hay algo que me llama la atención en estos documentos financieros. Señor Salinas, ¿puede confirmar nuevamente su lugar de trabajo? Roberto dejó de sonreír por primera vez en toda la mañana, solo por un segundo. Pero yo lo noté. Seguros Metropolitanos, señor juez, como aparece en los documentos. Sí, veo que aparece, pero tendré que solicitar una verificación adicional antes de finalizar el proceso. ¿Verificación adicional?, preguntó el abogado de Roberto. ¿Es necesario? Me temo que sí. Hay algunas inconsistencias menores que debo revisar. Programaremos una audiencia de seguimiento para la próxima semana. Roberto recuperó su sonrisa, pero ahora me parecía forzada. Por supuesto, señor juez, lo que usted considere necesario. Salimos del juzgado en silencio. Roberto se despidió de mí con un beso en la mejilla, como si fuéramos viejos amigos. ¿Qué fue todo eso?, le pregunté a Carmen mientras caminábamos hacia el estacionamiento. No lo sé, Elena, pero algo no está bien. Los jueces no detienen procesos de divorcio por inconsistencias menores. Esa noche en casa de mi hermana Sofía no pude dormir. Seguía viendo esa sonrisa de Roberto, escuchando esa risa que no conocía. En 12 años de matrimonio, nunca lo había visto tan feliz, ni siquiera en nuestra boda. Llamé a mi mamá en Michoacán. ¿Cómo te fue, mija? Extraño, mamá. Roberto estaba muy contento, demasiado contento. A lo mejor solo quiere que todo salga bien, que no haya problemas. No, mamá, era diferente, como si estuviera celebrando algo. Ay, Elena, a veces los hombres reaccionan raro cuando se sienten culpables. Culpables. La palabra se me quedó grabada. Roberto nunca había admitido sentirse culpable por nada. Siempre decía que simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes, que no había culpables en nuestro matrimonio. Pero esa risa me decía otra cosa. Capítulo 2. Mentiras cotidianas. Carmen me llamó el jueves por la mañana, mientras desayunaba en casa de mi hermana. Su voz sonaba tensa. Elena, necesito verte. Encontré algo sobre Roberto que no te va a gustar. Llegué a su oficina con el estómago revuelto. Carmen tenía varios papeles esparcidos sobre su escritorio y una expresión preocupada que no había visto antes. Llamé a Seguros Metropolitanos, dijo sin preámbulos. Roberto no trabaja ahí, Elena. De hecho, no ha trabajado ahí desde hace 2 años. Se me cayó la taza de café de las manos. El líquido caliente se derramó sobre mi falda, pero apenas lo sentí. ¿Cómo que no trabaja ahí?, balbuceé. Sale todos los días a las 7:30, llega a las 6. Los viernes va a las juntas de la oficina. ¿Has ido alguna vez a esas juntas? ¿Conoces a sus compañeros? La pregunta me golpeó como una bofetada. En 12 años de matrimonio, nunca había conocido a nadie de su trabajo. Roberto siempre decía que prefería mantener separada la vida personal de la profesional. Nunca me invitó, admití. Decía que eran cosas muy aburridas. Carmen me pasó un pañuelo para limpiarme la falda. Elena, hay más. Según los registros del Seguro Social, Roberto ha estado recibiendo beneficios de desempleo durante los últimos 2 años. Eso es imposible. Tenemos dinero en la cuenta, pagamos la renta, salimos a cenar. ¿Has visto los estados de cuenta bancarios recientemente? La verdad era que no. Roberto siempre se encargaba de las finanzas. Decía que yo ya tenía suficiente trabajo con mis alumnos de tercero como para preocuparme por los números. ¿Dónde crees que iba todos los días?, me preguntó Carmen suavemente. No tenía respuesta. De repente, 12 años de matrimonio se sentían como 12 años de vivir con un extraño. Esa tarde confronté a Roberto por teléfono. Su voz sonaba relajada, casi divertida. Roberto, ¿puedes explicarme por qué Seguros Metropolitanos dice que no trabajas ahí? Ay, Elena, ¿para qué te complicas la vida con esos detalles? Ya nos vamos a divorciar. ¿Detalles? Me mentiste durante 2 años. ¿Y qué importa ahora? Todo va a salir bien, ya verás. ¿Cómo que qué importa? ¿Dónde ibas todos los días? ¿De dónde sacabas el dinero? Elena, mi amor, ya no tienes que preocuparte por eso. Pronto serás libre. Mi amor, hacía meses que no me decía así. Y la manera en que lo dijo, con esa condescendencia nueva, me enfureció. Deja de hablarme como si fuera una niña. ¿Dónde trabajas realmente? Bueno, pues ya no trabajo en ningún lado, pero eso va a cambiar pronto.
Colgó, simplemente colgó. Los siguientes días fueron una pesadilla. Volví a la escuela el lunes, pero no podía concentrarme en mis alumnos. Los niños notaron mi distracción. «Maestra Elena, ¿está triste?», me preguntó Lupita, una de mis alumnas más perceptivas. «Solo un poco cansada, mi amor. Mi mamá dice que cuando los papás se enojan, es mejor hablar con la verdad». La verdad. Una niña de 8 años sabía algo que yo había olvidado en 12 años de matrimonio. Después de clases, comencé a dar tutorías para ganar dinero extra. La familia García me pagaba 500 pesos por semana para ayudar a su hija Marisol con las matemáticas. No era mucho, pero necesitaba cada peso. El miércoles, durante una sesión de tutoría, la señora García me ofreció café. «¿Sabe qué, maestra Elena? Usted me recuerda a mi hermana. También es muy trabajadora». «¿Su hermana también es maestra?». «No, pero tiene que trabajar doble porque su esposo la dejó con muchas deudas. Problemas con seguros, según me contó». Se me erizó la piel. «¿Seguros? ¿Qué tipo de problemas?», pregunté tratando de sonar casual. Pues resulta que el seguro de gastos médicos que habían estado pagando durante 3 años no existía. Cuando operaron a mi cuñado del corazón, descubrieron que no tenían cobertura. Imagínese el susto. ¿Cómo es posible eso? Un tal Roberto les vendió una póliza que nunca existió. Se quedó con el dinero. Ahora mi hermana debe 150,000 pesos al hospital. El mundo se me vino encima. Roberto. Seguros. Dinero que no existía. ¿Recuerda el apellido de ese Roberto?, pregunté con la voz temblorosa. Salinas, creo. Sí, Roberto Salinas. Un hombre muy amable, según mi hermana. Muy convincente. Corrí al baño y vomité. Cuando regresé, la señora García me miró preocupada. «¿Se siente mal, maestra?». «Solo un poco mareada». «¿Podríamos terminar la clase temprano hoy?». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa de mi hermana como un fantasma, juntando las piezas de un rompecabezas que no quería completar. Roberto no trabajaba en seguros metropolitanos. Recibía dinero de desempleo. Había un Roberto Salinas vendiendo seguros falsos. Y yo había vivido con él durante 12 años sin saber nada. El viernes por la mañana, Carmen me llamó con más noticias. «Elena, encontré algo más. Roberto ha estado rentando una oficina pequeña en el centro desde hace 3 años. Está registrada como Consultora de Seguros R. Salinas». ¿Una oficina? Sí, y hay quejas formales en la Conducef. Varias familias reportando seguros inexistentes vendidos por Roberto Salinas. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. No solo por las mentiras, sino por las familias que habían confiado en Roberto. Familias como la de la hermana de la señora García, que ahora debían dinero que no tenían por confiar en mi esposo. Mi ex esposo, me corregí. Aunque todavía no habíamos firmado los papeles finales. Sofía llegó del trabajo y me encontró llorando. «¿Qué pasó, Elena?». «Roberto es un estafador, Sofía. Ha estado engañando a familias durante años, y yo no sabía nada». «¿Cómo ibas a saber? Él te mentía todos los días». «Pero debí darme cuenta, 12 años, Sofía. 12 años viviendo con un mentiroso y yo tan tonta». «No eres tonta, eres buena persona, y las buenas personas confían. Las buenas personas no permiten que sus esposos roben a familias inocentes. Tú no permitiste nada. Tú no sabías nada. Pero la culpa me carcomía. Había vivido de ese dinero. Había disfrutado las cenas, las vacaciones, la comodidad, todo pagado con las lágrimas de familias que creían estar protegidas y terminaron en la ruina. El sábado, Roberto me mandó un mensaje. «Espero que estés bien. La audiencia es el lunes. Todo va a salir perfecto». Perfecto. Para él, tal vez. Para las familias que había estafado, para mí, para nuestro matrimonio destruido por mentiras, nada volvería a ser perfecto. Pero al menos ahora sabía por qué había firmado con tanta alegría. No era felicidad por el divorcio. Era alivio. Capítulo 3. El imperio oculto. El lunes 22 de marzo, el juzgado se sentía diferente. El juez Castillo tenía una pila de documentos mucho más grande que la semana anterior, y Roberto ya no sonreía tanto. «Señores, he revisado los documentos financieros presentados y tengo información que afectará este proceso.
comenzó el juez. Señor Salinas, ¿puede explicarme qué es consultora de seguros R. Salinas? Vi cómo Roberto se tensaba. Su abogado le murmuró algo al oído. Es un proyecto personal, señor juez, nada oficial. ¿Nada oficial? El juez levantó unos papeles. Tengo aquí registros de la Conducef que muestran quejas formales contra su empresa, familias que pagaron por seguros que nunca existieron. El aire se me escapó de los pulmones. Escuchar la verdad en voz alta, en un juzgado, me hizo sentir como si me estuvieran desnudando en público. Señor juez, esos son malentendidos, dijo Roberto, pero su voz sonaba forzada. Problemas administrativos. ¿Problemas administrativos? El juez abrió una carpeta. Señor Salinas, usted ha estado cobrando beneficios de desempleo mientras operaba un negocio no registrado. Eso constituye fraude al sistema de seguridad social. Carmen me apretó la mano bajo la mesa. Roberto se veía pálido por primera vez desde que lo conocía. Además, continuó el juez, tengo reportes de la Secretaría de Hacienda. Usted debe 200,000 pesos en impuestos no pagados por ingresos no declarados. ¿200,000 pesos? Susurré sin darme cuenta. El juez me miró con compasión. Señora Vázquez, hay algo más que debe saber. Los documentos de divorcio que su esposo estaba tan ansioso por firmar incluían cláusulas que la harían responsable de todas las deudas matrimoniales contraídas antes de la separación. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Significa que si hubiéramos completado el proceso la semana pasada, usted habría quedado legalmente obligada a pagar la mitad de las deudas fiscales de su esposo, 100,000 pesos. El mundo se me vino encima. Roberto no estaba feliz por divorciarse de mí. Estaba feliz por escapar de sus problemas y dejármelos a mí. ¿Es cierto eso, Roberto?, le pregunté volteando a verlo. Por primera vez en años, Roberto me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi algo parecido a la culpa en su rostro. Elena, las cosas se complicaron. Necesitaba protegerte. ¿Protegerme? ¿Dejándome tus deudas? No era mi intención. ¡Mentiroso!, exploté. Has estado planeando esto desde el principio. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Señor Salinas, debo informarle que he enviado este caso a la Fiscalía para investigación criminal. Hay suficiente evidencia para proceder con cargos por fraude. Roberto se desplomó en su silla. Su abogado parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carmen. El proceso de divorcio queda suspendido hasta que se resuelva la situación criminal. Señora Vázquez, usted no tendrá responsabilidad por las deudas de su esposo, pero tampoco podrá acceder a los bienes matrimoniales hasta que se complete la investigación. Salí del juzgado temblando. Carmen me acompañó hasta su coche. Elena, hay algo que debo decirte. Hablé con más víctimas de Roberto. No son solo 3 o 4 familias, son más de 20. ¿20 familias? Sí. ¿Y el dinero que robó? Estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos. ¿1 millón? Me senté en la banqueta sin fuerzas para seguir caminando. Carmen, yo viví de ese dinero. Cené en restaurantes pagados con ese dinero. Usé ropa comprada con ese dinero. Tú no sabías nada, pero debí saberlo. 12 años, Carmen. 12 años desayunando con él, durmiendo con él, planeando el futuro con él. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Porque Roberto es un mentiroso muy hábil. Y porque tú confiabas en él. Esa noche en casa de mi hermana no pude comer. Sofía intentó consolarse, pero yo estaba sumida en mis pensamientos. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces Roberto había llegado tarde y yo había aceptado sus excusas sin preguntar? ¿Cuántas llamadas había contestado en privado diciendo que eran cosas del trabajo? Recordé la vez que encontré un teléfono celular extra en su cajón. Es para emergencias, me había dicho. Y yo le creí. Recordé las ocasiones en que llegaba con dinero extra. Me dieron un bono, decía. Y yo le creí. Recordé todas las veces que me había dicho que no me preocupara por el dinero, que él se encargaba de todo, y yo le creí. Había sido la esposa perfecta para un estafador, confiada, ocupada con mi trabajo, sin preguntas incómodas, una fachada perfecta de respetabilidad. El martes por la mañana, antes de ir a la escuela,
Llamé a mi mamá. Mamá, Roberto no es quien yo creía que era. ¿Qué pasó, mija? Es un ladrón. Ha estado robando a familias durante años. Y yo no sabía nada. Ay, Elena, no sé si estoy más enojada con él o conmigo misma. ¿Contigo misma? Tú no hiciste nada malo. Viví de ese dinero, mamá. Disfruté cosas pagadas con el sufrimiento de otras personas. Sin saberlo, Elena. Sin saberlo. Pero ahora sí lo sé. Y no puedo devolver el tiempo, no puedo devolver el dinero. Esas familias siguen sufriendo por culpa de mi esposo. Ex esposo. Ni siquiera eso. Técnicamente seguimos casados hasta que se resuelva todo esto. El miércoles, Carmen me llamó para contarme que habían arrestado a Roberto. Lo encontraron en su oficina secreta, quemando documentos. ¿Puedo verlo?, le pregunté. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Necesito hacerlo, necesito entender. El jueves fui a la cárcel. Roberto se veía más pequeño sin su traje de siempre, más viejo, más real. Elena, gracias por venir. No vine a consolarte, vine a entender. ¿Entender qué? ¿Cuándo comenzaste a mentirme? ¿Desde el principio? Roberto suspiró y se pasó las manos por la cara. No, Elena. Al principio todo era real. Los primeros años trabajé normalmente en seguros metropolitanos, pero después las cosas se complicaron. ¿Qué cosas? Tenía deudas, apostaba un poco, nada serio, pero se fue acumulando. ¿Apostabas? ¿Caballos, fútbol, cartas? Pensé que podía controlarlo. ¿Y cuando perdiste el trabajo? Me echaron porque descubrieron que había tomado dinero de la caja chica, pero no podía decírtelo. Tú estabas tan orgullosa de que fuera responsable. Entonces creaste tu propia empresa. Al principio solo iba a ser temporal. Iba a vender seguros reales, pero necesitaba dinero rápido. Así que comencé a cobrar las primas sin comprar las pólizas. ¿Y el dinero? Lo apostaba. Pensé que si ganaba lo suficiente podría arreglar todo, comprar los seguros reales, pagar las deudas. Pero seguiste perdiendo. Sí, y mientras más perdía, más familias necesitaban sus seguros. Así que seguí posponiendo, mintiendo, robando. Lo miré fijamente, buscando algún rastro del hombre que creía conocer. ¿Alguna vez pensaste en las familias que estabas lastimando? Trataba de no pensar en ellas. ¿Y en mí? ¿Pensaste en mí? Roberto me miró con los ojos llenos de lágrimas. Elena, yo te quería. Te quiero. Por eso quería que te divorciaras rápido, para protegerte. ¿Protegerme? ¿Dejándome tus deudas? No sabía que el juez se daría cuenta. Pensé que podríamos separarnos limpiamente y que tú nunca tendrías que saber nada. ¿Y vivir con la mentira para siempre? Sí, porque conocerte fue lo mejor que me pasó en la vida. Y sabía que si descubrías la verdad, me odiarías. Y tenías razón. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera detenerlas. Roberto cerró los ojos. Lo sé, y lo entiendo, pero necesitaba que supieras que mi amor por ti era real. ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a creer cualquier cosa que me digas? No puedes, y no te culpo. Me levanté para irme, pero me detuve en la puerta. Roberto, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Una de las familias que estafaste, la conozco. Doy clases particulares a su hija. Veo todos los días lo que tu amor le hizo a esa familia. Roberto se puso pálido. Elena, yo... No, ya no más palabras, ya no más mentiras. Salí de la cárcel sabiendo que esa sería la última vez que vería a Roberto como mi esposo. La próxima vez que nos encontráramos sería en un juzgado, y él estaría vestido de naranja. Capítulo 4. Víctimas cercanas. El lunes 29 de marzo, llegué a casa de los García para la clase de Marisol con el corazón pesado. No había dormido en toda la noche, pensando en cómo enfrentar a la señora García, ahora que sabía la verdad. Maestra Elena, se ve cansada, me dijo la señora García, mientras me servía un café. ¿Está bien? Solo un poco preocupada por unas cosas personales. Mentí odiándome por hacerlo. Ay, ya sé lo que es eso. Nosotros también hemos tenido problemas últimamente. De hecho, quería preguntarle algo. Se me erizó la piel. Había descubierto algo sobre Roberto. ¿Qué necesita? Pues resulta que mi esposo tuvo que volver al hospital para unos estudios del corazón. Y como usted sabe,
Estamos pagando la operación de hace 3 meses porque ese maldito Roberto Salinas nos estafó. El nombre sonó como una cachetada. Marisol levantó la vista de su libro de matemáticas. ¿Por qué dice palabrotas, mamá? Perdón, mi amor. Es que ese señor nos hizo mucho daño. ¿Qué tipo de daño?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nos vendió un seguro de gastos médicos que no existía. Pagamos fielmente durante 3 años, 3,000 pesos cada mes. Cuando operaron a mi esposo, descubrimos que no teníamos nada. Ahora debemos 150,000 pesos al hospital. Hice cuentas rápidamente. 3,000 pesos mensuales durante 3 años. 108,000 pesos que Roberto se había robado solo de esta familia. ¿Cómo los conoció?, pregunté sintiendo náuseas. Llegó a la casa hace 3 años. Muy bien vestido, muy educado. Parecía de confianza. Hasta nos mostró una oficina en el centro. La oficina que Carmen había descubierto. El lugar donde Roberto iba todos los días, mientras yo creía que trabajaba en Seguros Metropolitanos. ¿Y nunca sospecharon nada? ¿Por qué íbamos a sospechar? Nos daba recibos cada mes, nos mandaba estados de cuenta. Todo se veía muy profesional. Marisol terminó su ejercicio y me lo mostró. Era un problema de división 3,000 entre 12. 250 pesos mensuales que Roberto se robaba solo de esta familia para mantener nuestro nivel de vida. ¿Está bien, maestra?, me preguntó Marisol. Se ve muy pálida. Sí, mi amor. Solo necesito un poco de agua. La señora García me trajo un vaso con agua y se sentó a mi lado. Maestra Elena, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. Usted está divorciándose, ¿verdad? ¿Cómo supo? Porque reconozco las señales. Yo pasé por lo mismo hace 15 años. Mi primer esposo también me mintió, aunque no tanto como este Roberto maldito. ¿Qué hizo cuando descubrió las mentiras? Lloré mucho, me enojé mucho, pero después entendí que no era mi culpa, que las mentiras de él no me convertían en mala persona. ¿Y si usted hubiera vivido de dinero robado sin saberlo? ¿Robado? ¿Por qué dice eso? Me di cuenta de lo que había dicho. Era demasiado tarde para retractarme. Solo me imagino lo que se siente cuando descubres que tu esposo no es quien creías. Ay, maestra, espero que su esposo no sea tan malo como este Roberto. Ese hombre no solo nos robó el dinero, nos robó la tranquilidad. Ahora cada vez que suena el teléfono, pensamos que es el hospital pidiendo dinero. ¿Han pensado en denunciarlo? Ya lo hicimos, pero el abogado dice que será difícil recuperar el dinero. Y nosotros no tenemos para pagar un juicio largo. Terminé la clase con Marisol y me despedí rápidamente. En el camino a casa de mi hermana, tuve que parar el coche porque no podía ver a través de las lágrimas. 150,000 pesos. Una familia trabajadora que había confiado en Roberto. Y yo había vivido de ese dinero. Había comprado ropa con ese dinero. Había pagado la comida con ese dinero. Esa noche Sofía me encontró llorando en la cocina. Elena, ¿qué pasó? Los García, Sofía. Los García son víctimas de Roberto. ¿Qué García? La familia donde doy clases. Roberto les robó 108,000 pesos. Ahora deben 150,000 al hospital porque no tenían seguro cuando operaron al señor García. ¡Ay, no! Y yo sigo dándoles clases. Cada semana voy a su casa y cobro 500 pesos que probablemente necesitan para pagar el hospital. Elena, tú no sabías nada, pero ahora sí lo sé. Y no puedo seguir tomando su dinero. ¿Vas a dejar de dar clases? No. Voy a seguir dándolas, pero gratis, y voy a tratar de ayudarlos de alguna manera. ¿Con qué dinero? Apenas tienes para mantenerte. No lo sé, pero tengo que hacer algo. El martes recibí una llamada de Carmen. Elena, tengo noticias sobre Roberto. Lo van a trasladar al reclusorio metropolitano mañana. Va a estar ahí hasta el juicio. ¿Cuándo será el juicio? En unos 3 meses. Pero hay algo más. Encontraron más víctimas. Ya van 43 familias. ¿43? Sí. Y el monto total robado es de 2,400,000 pesos. Dios mío. Elena, hay algo que necesitas saber. Algunas de estas familias están muy enojadas. Saben que eras la esposa de Roberto. Algunas piensan que tú sabías algo. ¿Qué? ¿Cómo pueden pensar eso? Porque viviste de ese dinero durante años. Porque nunca trabajaste mientras Roberto mantenía la casa.
porque parecías tener una vida muy cómoda. Pero yo siempre trabajé, soy maestra. Lo sé, pero ellos ven las cosas diferente. Piensan que con el sueldo de una maestra no se puede vivir tan bien. ¿Qué tan enojadas están? Suficiente como para que debas tener cuidado, especialmente si sigues dando clases en el barrio. Esa noche no pude dormir. 43 familias, 2.400.000 pesos. Y yo en el medio de todo, como la esposa ignorante que había disfrutado de una vida pagada con lágrimas ajenas. El miércoles, durante la clase con Marisol, la señora García me dijo algo que me heló la sangre. Maestra Elena, ¿sabía que ya arrestaron a Roberto Salinas? ¿Así como se enteró? Salió en el periódico. Dicen que estafó a más de 40 familias. Imagínese, ¿qué más decía el periódico? Pues que vivía muy bien, que tenía una casa bonita, que su esposa no trabajaba, que viajaban mucho, todo pagado con nuestro dinero. ¿Su esposa no trabajaba? Eso dice el periódico. Dice que vivía como reina mientras nosotros pagábamos seguros falsos. Tal vez la esposa no sabía nada. ¿Cómo no iba a saber? Si yo fuera la esposa de alguien que me mantiene, preguntaría de dónde sale el dinero, especialmente si nunca veo que trabaje. A lo mejor él la engañó también. No, maestra. Las mujeres siempre sabemos, solo que a veces no queremos ver la verdad. Terminé la clase temblando. En el periódico había salido que la esposa de Roberto no trabajaba, que vivía como reina, que había disfrutado de una vida lujosa mientras las familias sufrían. Nada de eso era cierto, pero tampoco era completamente falso. Sí había vivido mejor de lo que mi salario de maestra permitía. Sí había disfrutado cenas caras y ropa bonita. Sí había confiado en Roberto sin hacer preguntas. Esa noche Sofía llegó a casa muy seria. Elena, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Alguien rayó mi coche. Escribieron esposa de ladrón en la puerta. ¿Qué? Y la señora de la tienda de la esquina me preguntó si era cierto que mi hermana era la esposa de Roberto Salinas. Sofía, Elena, creo que deberías irte de Guadalajara por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. ¿Huir? No huir. Protegerte. Y protegerme a mí también. ¿A dónde voy a ir? A casa de mamá, a Michoacán. Ahí nadie te conoce. ¿Y mi trabajo? Pedirás una transferencia o buscarás trabajo allá. ¿Y los García? ¿Y mis otros alumnos? Elena, no puedes salvar a todo el mundo, especialmente no cuando tú también eres víctima. ¿Víctima? ¿Cómo puedo ser víctima si viví de ese dinero? Porque Roberto te mintió, porque te usó, porque te puso en peligro sin que lo supieras. Esa noche empaqué mis cosas. No tenía muchas. Después de 12 años de matrimonio, mi vida cabía en 2 maletas. Antes de irme, escribí una carta para la señora García. Estimada señora García, le escribo para decirle que ya no podré dar clases particulares a Marisol. Por razones personales, tengo que ausentarme de la ciudad. Quiero que sepa que Marisol es una niña muy inteligente y que estoy segura de que le irá muy bien en la escuela. También quiero pedirle perdón por cualquier molestia que haya podido causarle. Espero que su familia encuentre pronto la tranquilidad que se merece. No firmé la carta. No podía escribir mi nombre sabiendo que era el mismo apellido del hombre que había destruido su vida. El jueves por la mañana tomé el autobús a Michoacán. Mientras veía alejarse Guadalajara por la ventana, me pregunté si alguna vez podría regresar, y si realmente quería hacerlo. Tela Simacra, capítulo 5. Consecuencias. El autobús llegó a Morelia el viernes 2 de abril por la tarde. Mi mamá, Esperanza, me estaba esperando en la terminal con los ojos rojos de llorar. «Mija, ¿cómo estás?», me preguntó, abrazándome fuerte. «No lo sé, mamá. Creo que todavía no lo proceso todo». El pueblo donde vivía mi mamá quedaba a 1 hora más de camino. Durante el trayecto en el autobús local, me contó que había visto las noticias sobre Roberto en el periódico de Morelia. ¿Qué decía? Que había estafado a muchas familias, que era de Guadalajara, que tenía esposa. ¿Mencionaba mi nombre? No, gracias a Dios. Pero Elena, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta de nada en tantos años? Era la pregunta que me hacía yo misma todos los días. La pregunta que me quitaba el sueño. No lo sé, mamá. Supongo que no quería ver las señales. ¿Qué señales? Que nunca conocía a sus compañeros de trabajo,
que siempre manejaba él el dinero, que a veces llegaba muy tarde sin explicaciones convincentes. Ay, mija, pero esas cosas pasan en muchos matrimonios. Sí, pero también había otras cosas, como que siempre tenía dinero extra cuando yo no esperaba que lo tuviera, o que recibía llamadas que contestaba en privado. ¿Y nunca le preguntaste? Sí, pero él siempre tenía respuestas. Bonos del trabajo, clientes que necesitaban ayuda en horarios raros, y yo quería creer. La casa de mi mamá era pequeña pero acogedora. Tenía un cuarto extra donde había puesto una cama individual y un escritorio viejo. Aquí puedes quedarte el tiempo que necesites, me dijo. Pero Elena, tienes que buscar trabajo. No puedes quedarte escondida para siempre. Lo sé, mamá, pero necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? En todo. En cómo reconstruir mi vida. En cómo vivir con la culpa. ¿Cuál culpa? Tú no hiciste nada malo. Viví de dinero robado, mamá. Disfruté cosas que no eran mías. Hay familias que perdieron sus ahorros para que yo pudiera cenar en restaurantes caros. Sin saberlo, Elena. Pero ahora sí lo sé. Y no puedo cambiar el pasado. Los primeros días en Michoacán fueron difíciles. No conocía a nadie, no tenía trabajo, y cada mañana me despertaba recordando todo lo que había perdido. No solo a Roberto, sino la vida que creía tener. El martes Carmen me llamó con noticias. Elena, el juicio de Roberto será el 15 de julio, 3 meses más. ¿Qué va a pasar? Probablemente lo condenen. Hay demasiada evidencia en su contra. ¿Y el dinero? ¿Podrán recuperar algo para las familias? Muy poco. Roberto gastó casi todo. Tenía deudas de juego por más de 1.000.000 de pesos. ¿1 millón? Sí. Aparentemente su problema con el juego era mucho peor de lo que imaginábamos. Había estado pidiendo préstamos a agiotistas para pagar deudas anteriores. ¿Agiotistas? Sí. Y algunos de ellos no son precisamente personas pacientes. ¿Qué quieres decir? Que Roberto no solo enfrentará cargos por fraude, también está en peligro físico. Los agiotistas quieren su dinero, y si no pueden cobrárselo a él, buscarán otras formas. ¿Otras formas? Elena, necesito que me prometas que te mantendrás alejada de Guadalajara por un tiempo. Estos hombres podrían intentar presionarte para que pagues las deudas de Roberto. ¿Cómo voy a pagar algo así? Soy maestra. Ellos no razonan así. Para ellos, la esposa es responsable de las deudas del esposo. ¿Ex-esposa? ¿Ya se finalizó el divorcio? Técnicamente sigues casada con él hasta que termine el juicio. Pero, Elena, hay algo más. ¿Qué? Estás embarazada, ¿verdad? La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Llevaba 3 semanas sin la regla, pero había estado tan distraída con todo lo de Roberto que no había prestado atención. ¿Cómo sabes? Porque tu hermana me lo dijo, está preocupada por ti. ¿Sofía sabe? Elena, ella fue quien me pidió que te llamara. Dice que has estado con náuseas y que tienes todos los síntomas. No puede ser, no ahora. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Roberto? La noche antes de que me pidiera el divorcio. Hace 6 semanas. Elena, necesitas hacerte una prueba y necesitas decidir qué vas a hacer. Colgué el teléfono temblando. Embarazada. Del hijo de un criminal. Del hijo de un hombre que había destruido la vida de 43 familias. Mi mamá me encontró vomitando en el baño esa noche. Elena, ¿qué te pasa? Creo que estoy embarazada, mamá. ¿De Roberto? Sí. Ay, mija, no sé qué hacer. No sé si puedo criar al hijo de ese hombre. El bebé no tiene la culpa de lo que hizo su papá, pero cada vez que lo vea me acordaré de Roberto, de las mentiras, de las familias que destruyó. O tal vez te acuerdes de la posibilidad de hacer algo bueno, de criar a un hombre mejor que su padre. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy una madre terrible? ¿Y si no tengo dinero para mantenerlo? Elena, primero confirma si estás embarazada. Después pensaremos en lo demás. Al día siguiente fui al centro de salud del pueblo. La doctora, una mujer joven y amable, me hizo la prueba. Felicidades, señora. Está embarazada de aproximadamente 6 semanas. ¿Señora? No, doctora, soy señorita. Bueno, no, es complicado. ¿Tiene pareja? No, sí. No lo sé. Estoy en proceso de divorcio.
¿El padre del bebé sabe? No, y no quiero que sepa, al menos no por ahora. ¿Tiene apoyo familiar? Sí, mi mamá. Pero doctora, yo no sé si puedo tener este bebé. ¿Por qué? Por la situación del padre. Es complicado. Señora, sea cual sea la situación, usted tiene opciones. Puede continuar con el embarazo, puede darlo en adopción, o puede interrumpirlo si está dentro del plazo legal. ¿Cuál es el plazo? 12 semanas. Usted está de 6, así que tiene tiempo para decidir. ¿Qué me recomienda? Que hable con su familia, que piense en lo que realmente quiere, y que no tome decisiones basadas en el miedo. Esa noche no pude dormir. Caminé por el patio de la casa de mi mamá, pensando en todo lo que había cambiado en 6 semanas. 6 semanas atrás, creía estar casada con un hombre honesto. Tenía un trabajo estable, una casa, un futuro planeado. Ahora estaba embarazada, desempleada, escondida en un pueblo donde nadie me conocía, y el padre de mi bebé estaba en la cárcel por estafar a docenas de familias. El lunes 12 de abril, encontré trabajo en la escuela primaria del pueblo. La directora, maestra Consuelo, era una mujer mayor que había conocido a mi mamá durante años. Elena, te voy a dar la oportunidad, pero necesito que seas honesta conmigo. ¿Por qué dejaste tu trabajo en Guadalajara? Por problemas familiares. Mi ex esposo, tuvo problemas legales y necesitaba alejarme de la situación. ¿Qué tipo de problemas legales? Fraude. Estafó a varias familias. ¿Y tú sabías algo? No. Me enteré hasta que lo arrestaron. ¿Estás segura? Completamente segura. Está bien. Pero Elena, este es un pueblo pequeño. Si hay cualquier problema, cualquier cosa que ponga en riesgo a los niños o a la escuela, tendrás que irte. Entiendo. Y otra cosa, no quiero que nadie en el pueblo sepa de tu situación. Aquí eres Elena Vázquez, maestra. Nada más. El trabajo me ayudó a distraerme, pero el embarazo me recordaba constantemente mi situación. Cada mañana, mientras me lavaba los dientes, me veía en el espejo y pensaba en el bebé que crecía dentro de mí. ¿Cómo le explicaría a mi hijo que su papá era un criminal? ¿Cómo le daría valores cuando yo había vivido de dinero robado? ¿Cómo podría criarlo en un pueblo donde tendría que esconder la verdad sobre su origen? El 15 de julio, Carmen me llamó desde Guadalajara. Elena, Roberto fue condenado a 5 años de prisión. ¿5 años? Sí. Y tiene que pagar restitución a las víctimas. Pero como no tiene bienes, es probable que las familias no recuperen nada. ¿Dijo algo sobre mí? Preguntó por ti. Quería saber si estabas bien. ¿Qué le dijiste? Que estabas bien, que habías rehecho tu vida. ¿Le dijiste dónde estoy? No, y no lo haré a menos que tú me lo pidas. Gracias. Elena, hay algo más. Tu divorcio ya se puede finalizar. ¿Quieres que proceda? Sí. Quiero que Roberto Salinas desaparezca de mi vida para siempre. Incluso si estás embarazada de él. Especialmente por eso, el 30 de julio recibí los papeles del divorcio. Después de 12 años ya no era la señora de Roberto Salinas, era Elena Vázquez otra vez. Y estaba embarazada de 4 meses. Esa noche, mi mamá y yo nos sentamos en el patio a hablar. Elena, ¿ya decidiste qué vas a hacer con el bebé? Voy a tenerlo, mamá, pero no sé cómo voy a criarlo. ¿Por qué decidiste tenerlo? Porque este bebé no tiene la culpa de lo que hizo Roberto y porque tal vez sea mi oportunidad de hacer algo bueno después de todo este desastre. ¿Y si Roberto sale de la cárcel y quiere conocer a su hijo? Entonces le voy a decir que su papá murió, porque para mí, el Roberto que yo conocí ya está muerto. ¿Podrás vivir con esa mentira? Es mejor que vivir con la verdad. Los meses siguientes fueron difíciles pero tranquilos. Trabajaba en la escuela, cuidaba mi embarazo, y poco a poco fui aceptando mi nueva realidad. El 15 de enero del 2026 nació mi hijo. Lo llamé David, por mi abuelo paterno. Cuando lo vi por primera vez, me asusté porque tenía los ojos de Roberto, pero cuando me sonrió vi algo diferente, algo puro, algo que no había estado contaminado por las mentiras. «Es hermoso, mija», me dijo mi mamá cargándolo. «Sí, y es solo mío. ¿Nunca vas a decirle quién es su papá? Cuando tenga edad suficiente para entender, le voy a contar la verdad.
pero por ahora solo necesita saber que es amado. ¿Y Roberto? Roberto no existe. Para David, para mí, para el mundo. Roberto Salinas murió el día que firmó esos papeles con tanta alegría. David lloraba poco y dormía bien. Era un bebé tranquilo, como si supiera que su mamá necesitaba paz después de tanto caos. Pero por las noches, cuando lo alimentaba, me preguntaba si había hecho lo correcto, si huir había sido la solución o solo una forma de posponer el problema, y si algún día David querría conocer la verdad sobre su padre. Capítulo 6. Nueva vida, viejas heridas. David tenía 3 meses cuando recibí una carta que cambiaría todo otra vez. Era de Carmen y venía certificada. «Elena, necesitas leer esto», me dijo mi mamá, entregándome el sobre mientras David dormía en mis brazos. La carta era breve pero directa. «Elena, Roberto se suicidó en la cárcel hace una semana. Dejó una carta para ti. Llámame cuando puedas». Se me cayó el papel de las manos. Roberto estaba muerto, el padre de David estaba muerto. «¿Qué dice?», preguntó mi mamá viendo mi expresión. «Roberto murió». «¿Cómo?». «Se suicidó en la cárcel». Mi mamá se sentó pesadamente en la silla de al lado. «Ay, Elena, ¿cómo te sientes?». «No lo sé». Vacía, confundida, aliviada, culpable por sentirme aliviada. «¿Dejó algo para ti?». «Una carta. Pero no sé si quiero leerla». «¿Por qué no?». «Porque ya no más mentiras, mamá. Ya no más palabras de Roberto». Pero la curiosidad pudo más que mi resistencia. Esa noche llamé a Carmen. «Elena, ¿estás bien?». «No lo sé. Cuéntame qué pasó». Roberto llevaba 2 meses muy deprimido. Los otros prisioneros lo habían golpeado varias veces porque odian a los estafadores. Y los agiotistas habían amenazado con lastimar a su familia si no pagaba. ¿Su familia? Tú, Elena, aunque ya estuvieran divorciados, seguían considerándote su familia. ¿Eso tuvo que ver con su suicidio? Según la carta que dejó, sí. Decía que mientras él estuviera vivo tú nunca estarías segura. ¿Qué más decía la carta? Que te amaba, que lamentaba haberte arruinado la vida, que esperaba que pudieras perdonarlo algún día. ¿Eso es todo? No. También decía que sabía que estabas embarazada. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saber eso? Tu hermana Sofía lo visitó en la cárcel hace 2 meses. Le contó sobre el bebé. ¿Sofía fue a verlo? ¿Por qué no me dijo nada? Porque sabía que te opondrías. Pero ella pensó que Roberto tenía derecho a saber que iba a ser padre. ¿Qué le dijo él? Que se alegraba de que tuvieras algo bueno después de todo el daño que te había causado. Que esperaba que el bebé fuera mejor persona que él. ¿Y después de eso se suicidó? 2 semanas después. Elena, creo que su muerte fue su manera de protegerte, de asegurarse de que ni los agiotistas ni nadie más pudiera lastimarte. ¿Su manera de protegerme? ¿Matándose? Sí, porque mientras estuviera vivo, tú siempre serías un blanco. Los agiotistas, las familias que él estafó, los otros criminales. Todos podrían haberte usado para presionarlo. ¿Y ahora? Ahora oficialmente eres viuda, y David es huérfano de padre. Nadie puede hacerte responsable de las deudas de un hombre muerto. Esa noche no pude dormir. Roberto estaba muerto, y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí se sentía libre, parte de mí se sentía culpable, y parte de mí se sentía triste por David, que nunca conocería a su padre. Aunque tal vez fuera mejor así. Los siguientes meses fueron más tranquilos. Trabajaba en la escuela, criaba a David, y poco a poco fui estableciendo una rutina. Los niños del pueblo me querían y yo encontré cierta paz en la simplicidad de la vida rural. David crecía rápido y sano. Era un bebé alegre, muy diferente a su padre. Cuando sonreía, mi corazón se llenaba de una felicidad que no había sentido en años. Pero por las noches, cuando lo alimentaba, me preguntaba cómo le explicaría algún día la verdad sobre su padre. ¿Cómo le diría que Roberto había sido un criminal? ¿Cómo le explicaría que había nacido del amor entre una mujer engañada y un hombre que se había matado por culpa? El 15 de febrero del 2026, cuando David cumplió 1 mes, recibí una visita inesperada. Era la señora García. «Maestra Elena, perdóneme que haya venido hasta acá», me dijo parada en la puerta de la casa de mi mamá. «Señora García,
¿Cómo me encontró? Su hermana me dio la dirección. Necesitaba hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre Roberto Salinas. Sobre usted. Sobre todo lo que pasó. Mi mamá salió de la casa con David en brazos. Elena, ¿quién es? Mamá, ella es la señora García, una de las familias que Roberto estafó. Ah, pasen por favor. Nos sentamos en la sala. La señora García miraba a David con curiosidad. ¿Es su hijo? Sí. ¿Del señor Roberto? Sí. ¿Él lo conoció? No. Roberto murió antes de que naciera. Ah, sí. Escuché que se había suicidado en la cárcel. ¿Para qué vino a verme, señora García? Para disculparme. ¿Disculparse? ¿De qué? De haber pensado mal de usted, de haber creído que sabía lo que estaba haciendo su esposo. ¿Cómo supo que no sabía nada? Porque cuando el juez revisó todos los documentos, se dio cuenta de que Roberto había falsificado muchos papeles, incluso los que le mostraba a usted sobre su trabajo. ¿Falsificó documentos? Sí. Talones de cheque falsos, estados de cuenta falsos, cartas de la empresa falsa. Todo para que usted creyera que trabajaba normalmente. ¿Cómo sabe usted eso? Porque mi cuñada es secretaria en el juzgado. Me contó que cuando investigaron, encontraron que Roberto había montado una operación muy elaborada para engañarla a usted también. ¿Qué quiere decir? Que tenía una oficina donde recibía a las víctimas, pero también tenía otra oficina donde usted podía ir si necesitaba algo. Tenía compañeros falsos que le hablaban por teléfono cuando usted estaba presente. Tenía una secretaria que contestaba cuando usted llamaba a su trabajo. ¿Todo eso era falso? Todo. Mi cuñada dice que el juez comentó que nunca había visto un engaño tan elaborado, que Roberto había creado una realidad completa para que usted no sospechara nada. Me quedé sin palabras. Roberto no solo me había mentido, había creado un mundo entero de mentiras para mantenerme engañada. Señora García, ¿por qué me cuenta todo esto? Porque quiero que sepa que ya no la culpo, que ninguna de las familias la culpa. Entendemos que usted también fue víctima. ¿Víctima? Sí. Usted perdió 12 años de su vida creyendo que estaba casada con un hombre que no existía. Eso es muy triste. ¿Y el dinero pudieron recuperar algo? Muy poco. Pero ya no importa tanto. Mi esposo se está recuperando bien y encontramos la manera de pagar el hospital poco a poco. ¿Cómo? Marisol, mi hija, consiguió una beca para una escuela privada. Ya no necesitamos las clases particulares, entonces ese dinero lo usamos para el hospital. Me alegro mucho. Maestra Elena, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Qué va a hacer ahora? Criar a mi hijo, trabajar, tratar de ser feliz. ¿Va a regresar a Guadalajara? No lo creo. Aquí tengo paz. ¿Y qué le va a decir a su hijo sobre su papá? La verdad, cuando tenga edad para entenderla. ¿No le da miedo que la juzgue? Sí, mucho, pero mentir no sirve de nada. Roberto me mintió durante 12 años y mire cómo terminó todo. ¿Lo odia? No, ya no. Creo que Roberto era un hombre enfermo, adicto al juego, incapaz de enfrentar la realidad. Pero también creo que me amaba, a su manera enferma. ¿Cómo puede decir eso? Porque al final se mató para protegerme, y porque este bebé existe. Y yo no puedo odiar completamente a alguien que me dio algo tan hermoso. La señora García se quedó callada por un momento, mirando a David. Es muy parecido a usted. ¿Usted cree? Sí. Tiene sus ojos, sus manos. Ojalá solo herede lo bueno de sus padres. Eso espero. Maestra Elena, ¿me permite darle un consejo? Claro. No se quede aquí para siempre. Este pueblo es muy pequeño. Su hijo va a necesitar más oportunidades cuando crezca. ¿Qué me sugiere? Que se tome el tiempo que necesite para sanar, pero que no se esconda para siempre. Usted es una buena maestra, una buena persona. El mundo necesita gente como usted. Gracias por decir eso. ¿Puedo cargar a su bebé? Claro. La señora García cargó a David con mucho cuidado. Él la miró con curiosidad, sin llorar. Es un niño muy tranquilo. Sí, casi no llora. Los niños que nacen después de mucho sufrimiento suelen ser así, como si entendieran que su mamá necesita paz. ¿Usted cree eso? Sí. Mi hijo mayor nació después de que mi primer esposo me abandonó. También era muy tranquilo, como si supiera que tenía que cuidar a su mamá. ¿Y cómo resultó?
Es un buen hombre. Trabaja, tiene familia, cuida de sus hijos. A veces lo que vivimos nos hace más fuertes. Espero que tengan razón. La tengo. Su hijo va a estar bien porque tiene una mamá que lo ama y que aprendió de sus errores. ¿Qué errores? Confiar demasiado, no hacer preguntas. Pero esos no son errores tan terribles. Son errores de una persona buena. La señora García se despidió después de 1 hora. Antes de irse me abrazó. Elena, perdóneme si alguna vez la hice sentir culpable. Usted no se merecía nada de lo que pasó. Gracias. Y perdóneme si alguna vez disfruté algo que era suyo. Ya no importa. Lo importante es que usted y su hijo estén bien. Esa noche, después de que David se durmió, mi mamá y yo platicamos en la cocina. ¿Cómo te sientes después de la visita? Más tranquila. Saber que no me culpan me quita un peso de encima. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Seguir aquí por un tiempo. Criar a David. Pensar en el futuro. ¿Qué tipo de futuro? Uno donde David pueda estar orgulloso de su mamá. Donde yo pueda estar orgullosa de mí misma otra vez. ¿Y si algún día conoces a otro hombre? No lo sé, mamá. Ahora mismo no puedo imaginar volver a confiar en alguien así. Algún día podrás, tal vez, pero por ahora David y yo estamos bien solos. ¿Solos? Bueno, contigo y con la nueva vida que estamos construyendo. ¿Es la vida que querías? No, pero es la vida que tengo. Y estoy aprendiendo a estar agradecida por lo que tengo en lugar de llorar por lo que perdí. ¿Y qué tienes? Un hijo sano, un trabajo que me gusta, una mamá que me ama, un lugar donde puedo empezar de nuevo. ¿Y la verdad? Tengo la verdad, finalmente. Y aunque duele, es mejor que vivir en mentiras. ¿Qué le vas a decir a David sobre su papá cuando crezca? Que su papá era un hombre complicado que cometió errores graves, que lo amaba pero que no supo cómo ser una buena persona, que se arrepintió de sus errores, pero que ya era demasiado tarde. ¿Y que se mató? Sí, pero también que lo hizo porque quería protegernos. Que al final trató de hacer lo correcto. ¿Crees que eso es verdad? No lo sé, pero es la verdad más amable que puedo darle a mi hijo, y después de todo lo que hemos pasado, creo que nos merecemos un poco de amabilidad. Y epílogo, el peso de la verdad. 6 meses después de los eventos principales, David cumplió 8 meses el 15 de septiembre del 2026. Ya se sentaba solo y balbuceaba sonidos que mi mamá juraba que eran mamá y abuela, aunque yo sabía que solo eran experimentos con su voz. Esa mañana, mientras preparaba su desayuno, recibí una llamada de Carmen. Elena, ¿cómo están tú y David? Bien, tranquilos, ¿por qué llamas? Porque tengo noticias que tal vez te interesen. ¿Recuerdas a las familias que Roberto estafó? ¿Cómo voy a olvidarlas? Pues resulta que entre todas formaron una cooperativa. Están vendiendo productos caseros y ya lograron reunir dinero para pagar algunas de sus deudas médicas. ¿En serio? Sí, y Elena pusieron tu nombre en una placa que hicieron, como víctima que ayudó a descubrir la verdad. ¿Por qué harían eso? Porque se dieron cuenta de que si tú no hubieras existido, Roberto nunca habría tenido que mantener la fachada de hombre respetable. Sin esa fachada su estafa habría sido más obvia y la habrían descubierto antes. Eso no tiene sentido. Para ellos sí, sienten que indirectamente los ayudaste. ¿Y qué quieren de mí? Nada. Solo querían que supieras que no guardan rencor. Después de colgar me quedé pensando en esas familias. 43 hogares que habían perdido dinero por confiar en Roberto, y ahora estaban encontrando maneras de salir adelante juntos. Tal vez había esperanza después de todo. Esa tarde, mientras David dormía su siesta, encontré una caja de cartas que mi mamá había guardado para mí. Eran cartas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo, antes de casarnos. Las leí todas, buscando señales de lo que vendría después, pero no encontré nada. Las cartas eran dulces, llenas de planes para el futuro, de promesas de amor eterno. El Roberto de esas cartas parecía genuino. ¿En qué momento se había convertido en el hombre que conocí después? ¿Cuándo había comenzado a mentir? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en que decidió cambiar? Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo en el pasado.
David necesitaba una madre que mirara hacia adelante, no hacia atrás. Esa noche, después de acostar a David, me senté con mi mamá en el patio. Elena, ¿has pensado en lo que vas a hacer cuando David empiece a caminar? ¿Qué quieres decir? Que este pueblo es muy pequeño. Tarde o temprano va a necesitar más estímulos, más oportunidades. Lo sé, pero aún no estoy lista para salir de aquí. ¿Por miedo? Por prudencia. Y porque aquí somos felices. ¿Felices o seguros? ¿Cuál es la diferencia? La felicidad es algo que construyes. La seguridad es algo en lo que te escondes. ¿Crees que me estoy escondiendo? Creo que te estás dando tiempo para sanar. Pero también creo que no puedes quedarte aquí para siempre. ¿Por qué no? Porque David va a crecer. Va a hacer preguntas. Va a querer saber por qué su mamá, que es maestra en una ciudad grande, vive en un pueblo donde todos se conocen y no pasa nada emocionante. ¿Y qué le voy a decir? La verdad, que vinimos aquí porque necesitábamos paz después de algo muy difícil. Y si quieres saber qué pasó, le vas a contar la historia de su papá. Pero también le vas a contar la historia de su mamá, de cómo aprendió a ser fuerte después de que la vida se desmoronara. ¿Crees que podré hacer eso? Elena, criaste a Roberto sin saber quién era realmente durante 12 años. Criar a David sabiendo exactamente quién eres y lo que quieres va a ser mucho más fácil. ¿Y si heredo las mismas tendencias de Roberto? ¿La capacidad de engañar, de mentir? ¿Tú crees que las mentiras son hereditarias? No lo sé, pero me da miedo. Elena, Roberto no mintió porque fuera genéticamente mentiroso. Mintió porque tomó decisiones malas, y después tuvo que seguir mintiendo para cubrirlas. ¿Y si David toma decisiones malas? Entonces lo vas a ayudar a enfrentar las consecuencias, porque esa es la diferencia entre tú y Roberto. Roberto huía de las consecuencias. Tú las enfrentas. ¿Eso es lo que estoy haciendo aquí? ¿Enfrentar las consecuencias? Sí, las enfrentaste cuando te fuiste de Guadalajara para proteger a tu hijo. Las enfrentaste cuando decidiste tenerlo a pesar de todo. Las enfrentaste cuando viniste aquí a empezar de nuevo. No se siente como enfrentar, se siente como huir. A veces son la misma cosa. A veces huir es la decisión más valiente que puedes tomar. 3 semanas después, recibí una carta inesperada. Era de la directora de la escuela donde había trabajado en Guadalajara. Estimada Elena, he sabido por Carmen Ruiz sobre tu situación. Quiero que sepas que tienes un lugar aquí cuando estés lista para regresar. Los niños preguntan por ti, y nosotros creemos que fuiste tan víctima de Roberto como cualquier otra persona. No tienes que cargar con su culpa para siempre. Con cariño, directora Martínez. La carta me hizo llorar, no de tristeza sino de alivio, saber que tenía opciones, que el mundo no me había cerrado todas las puertas, me daba esperanza. Pero aún no estaba lista para regresar. Un mes después, David pronunció su primera palabra clara, mamá. Lo dijo mientras yo le cambiaba el pañal, mirándome directamente a los ojos. Mamá, repitió sonriendo. Sí, mi amor, soy tu mamá, le dije cargándolo. Y siempre voy a cuidarte. ¿Ya dijo mamá? Preguntó mi mamá, saliendo de la cocina. Sí, su primera palabra oficial. ¿Cómo te sientes? Como si fuera la primera vez en años que alguien me llama por mi nombre verdadero. ¿Mamá es tu nombre verdadero? Sí. Elena Vázquez era quien yo era antes. Elena Salinas era una mentira. Pero mamá es quien soy ahora. ¿Y te gusta ser mamá? Me encanta. Es lo único bueno que salió de todo este desastre. No es lo único bueno. ¿Qué más? Aprendiste quién eres realmente cuando todo se derrumbó. Muchas personas viven toda su vida sin saber eso. ¿Y quién soy realmente? Una mujer fuerte que puede sobrevivir a cualquier cosa. Una mujer que elige la verdad aunque duela. Una mujer que puede criar a su hijo sola y hacerlo bien. ¿Cómo sabes que lo voy a hacer bien? Porque ya lo estás haciendo bien. Esa noche, después de acostar a David, me quedé un rato viendo cómo dormía. Sus pequeñas manos estaban relajadas. Su respiración era pausada y tranquila. No tenía idea de la historia complicada de sus padres. Para él, el mundo era simple. Tenía una mamá que lo amaba, una abuela que lo consentía y una casa donde estaba seguro. Algún día eso cambiaría. Algún día tendría preguntas difíciles
y yo tendría que dar respuestas dolorosas, pero por ahora era suficiente con que fuera feliz. Me senté en la mecedora al lado de su cuna y pensé en Roberto. Ya no sentía ira hacia él, ya no sentía amor tampoco. Lo que sentía era una especie de pena distante, como la que sientes por alguien que conociste hace mucho tiempo y que tomó caminos equivocados. Roberto había sido un hombre débil que se convirtió en criminal por cobardía, pero también había sido un hombre que me amó, a su manera enferma e incompleta. Y de ese amor había nacido David. No podía odiar completamente algo que había producido tanta belleza, pero tampoco podía perdonar completamente algo que había causado tanto daño. Lo que podía hacer era seguir adelante, criar a David con valores que Roberto nunca tuvo. Enseñarle la diferencia entre lo correcto y lo fácil. Mostrarle que las decisiones difíciles a veces son las mejores decisiones. Y tal vez, si tenía suerte, lograr que David fuera todo lo que Roberto pudo haber sido, pero nunca fue: un hombre honesto. 6 meses después de haber llegado a Michoacán, sabía que todavía no estaba lista para regresar a Guadalajara. Tal vez nunca lo estaría. Tal vez construiría una vida nueva aquí, en este pueblo donde nadie conocía mi historia y donde David podría crecer sin cargar con el peso del apellido de su padre. O tal vez algún día tendría el valor de regresar al mundo, de enfrentar las miradas y los rumores, de reconstruir mi vida donde todo había empezado. No lo sabía. Lo que sí sabía era que Roberto Salinas había muerto en esa cárcel hace meses, y que la alegría con la que había firmado esos papeles de divorcio no había sido crueldad. Había sido su último regalo para mí, la libertad de ser Elena Vázquez otra vez, y después de todo lo que había pasado, eso tenía que ser suficiente